Muy bien, niños del quinto grado, el día de hoy en el área de comunicación hablaremos del tema leemos textos argumentativos. Para ello debemos cumplir con el siguiente propósito, el cual es identificar las características y estructura de los textos argumentativos. Hola chicos, en las actividades anteriores explicaste los cambios y permanencias en la caza y ganadería de las sociedades andinas pre-incas. También reconociste las características físicas de la vicuña que le han permitido adaptarse a la puna y resolviste problemas relacionados con la producción de lana de vicuña en el Perú. Hoy tendrás la oportunidad de leer textos argumentativos para conocer sus características y su estructura. Pero, chicos, ¿qué serán los textos argumentativos? Muchos de nosotros quizás no sepamos qué son estos tipos de textos. De repente sí lo has leído en algún momento, pero no sabes diferenciar si es un texto argumentativo o quizás es de otro tipo. Supongamos que yo diga algo que tú no estás de acuerdo, como por ejemplo, la película que vimos ayer estuvo muy buena, pero tú no estás de acuerdo. Entonces dame un argumento, pon un argumento para que yo pueda convencerme de que esa película no fue buena. ¿No es cierto? Manden un email o redacten un texto y traten de convencerme para poder darme cuenta yo de que estoy equivocado. De eso tratan los textos argumentativos, de que convencer o persuadir de que un punto de vista es más válido que la otra. Ahora, si el argumento que te dan es no me gustó la película porque es mala. Chicos, ¿eso creen que es un argumento? Lamentablemente eso no es un texto argumentativo. ¿Por qué? Porque le falta lo básico, que son las razones y los argumentos lógicos. En cambio, si te dicen lo siguiente, no me gustó la película porque aunque el guión era bueno e interesante, las actuaciones eran frías y externas. Eso sí es considerado un buen argumento. Por ello, hoy día, chicos, leeremos un texto argumentativo para identificar las características y estructura de los textos argumentativos. Pero antes de leer este texto, les pido responder a estas preguntas en sus hojas de reuso o en algún cuaderno que tengan para poder reflexionar acerca de estos textos. Primera pregunta, ¿has leído un texto argumentativo? ¿Alguna vez tú, alumno, has leído un texto argumentativo? De repente sí o de repente no. Quiero tu respuesta, ¿sí? Siguiente pregunta, ¿para qué crees que sirven los textos argumentativos? Profesor, yo pensé que los textos argumentativos servían para informar o para brindarnos de repente algún concepto de algo, ¿no? Vamos a opinar y escribir nuestras ideas, chicos. Son preguntas antes del texto, por lo tanto, podemos equivocarnos y más adelante, lógicamente, vamos a corregirlo, ¿sí? ¿Y quiénes los usan? ¿Quién usa los textos argumentativos? ¿Seremos cualquier persona o de repente alguna persona en especial que cumple alguna función, que cumple de repente alguna profesión y que necesariamente tiene que usar estos tipos de texto? Profesor, eso de repente no lo sé. Chicos, sigamos. Ahora sí, después de haber reflexionado un poquito acerca de los textos argumentativos, les invito ahora sí a leer el texto, La diversidad cultural del Perú. Para ello, tenemos nosotros que ir a la sección de recursos de la plataforma web Aprendo en Casa y podremos encontrar ahí esta lectura del quinto grado de primaria. Así es. Ahora sí, chicos, les pido que al momento de leer hagamos algo antes de la lectura. Lee brevemente el título y el subtítulo, ¿correcto? Lee brevemente el título y el subtítulo y fíjate en la imagen del texto.
que está aquí. Mira, título, subtítulo e imagen del texto. Miremoslo fijamente, chicos, y respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué relación hay entre el título y la imagen? ¿Habrá alguna relación? Dice la diversidad cultural del Perú y vemos en la imagen a muchas personas con distintos trajes bailando, de repente alguna danza costumbrista de su zona. ¿Habrá relación o no, chicos? Siguiente pregunta, ¿de qué crees que tratará el texto? ¿De qué crees que tratará este texto? Con la imagen y con el título, pido tus opiniones. ¿Y para qué crees que se ha escrito este texto? Profesor, me parece que en el texto van a hablar de las costumbres y de las tradiciones que se siguen en las diversas regiones que existen en el Perú. Puede ser una respuesta de parte tuya, ¿no es cierto? Sigamos, chicos. Ahora sí, vamos entonces a leer el texto, ¿sí? Para ello, te voy a pedir que sigas las siguientes recomendaciones. Número 1. Ten presente el propósito de tu lectura. Recuerda que nuestro propósito es leer un texto argumentativo para conocer sus características. Tenemos que hoy día leer un texto y al final de leer el texto y de terminar la clase vamos a tener que reconocer las características que tiene un texto argumentativo, ¿sí? Lee por párrafos y escribe o graba un audio con las ideas principales de cada uno de ellos, ¿sí? Muy importante, chicos, subrayar en cada párrafo alguna idea principal. De repente no quieres escribir y quieres grabar un audio de esa lectura, perfecto, hazlo. Y si desconoces el significado de alguna palabra, pide la ayuda a un familiar o simplemente búscala tú mismo en el diccionario. Si consideras que es necesario, muy importante esto, vuelve a leer el texto para identificar mejor las ideas principales. Es verdad, chicos, muchas veces cuando leemos solo una vez, quizás aún no hemos comprendido el texto. Es necesario leer por segunda vez. No hay problema, todos podemos hacer eso. Y te sugerimos buscar un lugar cómodo y tranquilo para prestar más atención a la lectura. Eso es fundamental. Leamos en un lugar donde estemos cómodos, estemos relajados y sobre todo en un lugar donde haya poco ruido y no te desconcentre a la lectura que estás leyendo, ¿sí? Después de leer todo el texto, observaremos ahora sí un ejemplo de una estructura de un texto argumentativo, ¿sí? Esta estructura del texto también lo podemos encontrar en los recursos de la plataforma web del día 4, ¿correcto? Acá podemos ver pues que está todo, la estructura completa de un texto argumentativo, el cual vamos a explicarte para que tú puedas comprender muy bien, ¿sí? Primero, de un texto debemos empezar lógicamente con un título, ¿sí? Estos sí no cambian en ningún tipo de texto, ya que todos son lo mismo, siempre empiezan con un título, ¿no es cierto? En el texto argumentativo, después de un título va a venir la presentación del tema, es decir, el autor te va a explicar un poquito de lo que está pasando acerca del tema que está en el título, ¿no? Te explica y te presenta un poco el tema. Por ejemplo, vamos a leer esa parte. El título es Diversidad cultural en el Perú, problema o posibilidad. Presentación del tema de color naranja. El Perú es un país multicultural con un conjunto de culturas heterogéneas que se encuentran en las diferentes zonas del país. Esta diversidad cultural se manifiesta en las creencias religiosas, el arte, la música, las lenguas, las técnicas utilizadas para el trabajo, los conocimientos tradicionales, la organización de la estructura social, etc. Además de ser un país multicultural, el Perú goza de una gran diversidad biológica y geográfica, lo que trae grandes ventajas y se considera que la diversidad es fuente de desarrollo. Te está presentando el tema, pero
en un texto argumentativo tiene que existir también el planteamiento de un problema para que después el autor presente su propio punto de vista o en todo caso su propia tesis. Color morado. Sin embargo, muchas veces esta rica diversidad no es considerada como una posibilidad, sino como un problema que incluso nos ha conducido al retraso. La parte color morada, chicos, es muy importante porque está contradiciendo un poco a lo que leímos al inicio, donde nos empezó leyendo de una manera correcta, pero esa palabrita clave que dice sin embargo, o sea, estuvo leyendo muy bien hasta que dijo sin embargo. Muchas veces esta rica diversidad no es considerada como una posibilidad, sino como un problema que incluso nos ha conducido al retraso. Empieza ahí ya el problema, ¿no es cierto? Después de eso va a empezar ya a presentarse la tesis, o en pocas palabras, la opinión del autor, que dice así: hoy más que nunca, en esta época en la que la globalización nos acerca culturalmente a otros continentes y naciones, es necesario tomar conciencia de la diversidad de nuestro país y considerarla una gran ventaja, pero también se debe tener en cuenta que es necesario invertir tiempo, esfuerzo y recursos para generar diálogo y acción intercultural a través de la promoción de programas que la conserven, valoren e impulsen. Como se pueden ver aquí, el autor está dando su punto de vista o su opinión al problema que había surgido, ¿no es cierto? Está dando su punto de vista, pero muchos pueden decir que no, que él está equivocado. Es ahí donde él va a argumentar por qué su idea es la correcta. Vamos a ver la siguiente parte de un texto argumentativo, ¿sí? Que es, seguimos. Después de que dio su idea, él va a tener que argumentar, color verde, ¿sí? Va a argumentar por qué lo que él está diciendo tiene mucha razón. Leamos la parte verde. ¿Por qué se afirma que la diversidad cultural es una posibilidad de mejora? Veamos algunas razones. El autor da sus argumentos. Porque permite que las personas se sientan más orgullosos de su cultura y motivadas para compartirla. De esta manera se pueden aprovechar los conocimientos, las ideologías, las manifestaciones artísticas, etc., para mejorar las condiciones de vida y contribuir con las comunidades y el país. Es un argumento que él está dando. No solamente él está diciendo que sí, la diversidad y el patrimonio es muy importante y que genera muchos beneficios al país. No solamente él dice eso, sino también está argumentando por qué dice eso. Otro argumento que él también da, por el cual está defendiendo su idea, es: permite el desarrollo sostenible del país, pues al fortalecer las culturas abre la posibilidad de que éstas compartan sus saberes, generen el aumento de la innovación y promuevan el pensamiento crítico al trabajar por la conservación del medio, al participar en negocios como la extracción y conservación de la materia prima, etc. Y el último argumento que él da: permite también aprovechar las diferencias al generar igualdad de oportunidades. Miren, chicos, cómo él ha hecho ese argumento, está defendiendo su idea, ¿no es cierto? En la anterior diapositiva hemos podido ver que él primero dio su punto de vista y para defender su punto de vista tuvo que dar sus argumentos. Recuerden lo que dijimos al inicio: no solamente es opinar, pero sin dar ningún argumento, como por lo que te comenté, que si te dicen a ti no me gustó el cine simplemente porque estuvo feo, eso no es un argumento, tienes que explicarme por qué, ¿no es cierto? Entonces él aquí está explicando por qué es una oportunidad
y una fuente de beneficio para todos, la diversidad cultural del país. Y por último, de color morado, chicos, podemos ver la conclusión final. Es una parte del texto argumentativo, el cual nos dice, por último, la diversidad cultural es una fuente de posibilidades de desarrollo para nuestro país. Por eso es sumamente necesaria la promoción de programas que la conserven, valoren e impulsen. Entonces recordemos, la estructura de un texto argumentativo es el título, la presentación del tema, donde él nos está contando un poquito de qué tema se va a hablar. En este caso se estaba hablando de la diversidad cultural, ¿no es cierto? Y luego del planteamiento del problema, o sea, el tema de discusión es si es que es bueno o si es que es malo. Conclusión, ¿es bueno la diversidad cultural? ¿No es bueno la diversidad cultural? Este es el planteamiento del problema. ¿Correcto? Consideren muy importante observar en el texto la palabra sin embargo. Es clave ahí, porque te está cambiando el punto de vista de la lectura, ¿no es cierto? Estaban leyendo muy bien hasta que salió la palabrita sin embargo. Quiere decir que algo pasa, ¿no es cierto? Está contradiciendo a lo que estaba leyendo. Ese es el problema del texto argumentativo, es el planteamiento del problema, ¿sí? En muchas ocasiones no está de repente la palabra sin embargo, sino de frente te ponen una pregunta. Y lo de color celeste era el planteamiento de la tesis o la idea que está dando el autor, ¿no? La idea, este problema. Él está afirmando que sí es muy importante la diversidad cultural en el Perú. ¿Y cómo lo defiende? ¿Cómo lo está defendiendo? Lo está defendiendo con sus argumentos. Y por último cerró el texto con la conclusión. No se olviden, chicos, esas son las partes o es la estructura de un texto argumentativo.